Bueno, muy buenas tardes, días y noches a todos. El día de hoy nosotras vamos a hablar sobre las lipoproteínas, su estructura, características y manifestaciones clínicas. Nosotras somos Melaniogramas y mi persona, Scarlett Salas. Bien, como primer punto, antes de empezar con las lipoproteínas como tal, tenemos que hablar acerca de, de los conceptos y en sí qué son las lipoproteínas. Pues los lípidos, tenemos que saber que los lípidos viajan a través de viajan en la sangre en diferentes partículas, a través de diferentes partículas conteniendo lípidos y proteínas. Estos se van a llamar a su vez lipoproteínas. Y de estos van a existir 5 tipos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Los kilomicrones, el VLDL, la IDL, la LDL y la HDL. Pues bien, los kilomicrones van a ser aquellos que van a transportar triglicéridos a tejidos vitales, como lo son el corazón, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo. Por otra parte, vamos a tener que el hígado va a secretar VLDL que va a redistribuir el triglicérido al tejido adiposo, al corazón y al músculo esquelético. Y por último, vamos a saber también que la LDL va a transportar el colesterol hacia las células y la HDL, en cambio, va a remover este colesterol de las células de vuelta al hígado. En cuanto a aspecto, vamos a saber que una lipoproteína va a poder verse como una esfera que tiene un centro no polar, formado de triglicérido y colesterol esterificado, y que está rodeado a su vez por una capa superficial única de moléculas de fosfolípido y colesterol no esterificado. En su superficie vamos a encontrar lo que van a ser las apolipoproteínas. Estas se pueden encontrar tanto en su superficie o tener una parte en la superficie y otra parte sumergida dentro de esta partícula. Y junto con esto también vamos a poder diferenciar eh, estas lipoproteínas por su densidad. En orden vamos a tener a los kilomicrones, luego vamos a tener a las lipoproteínas en muy baja densidad que van a ser la VLDL, luego las lipoproteínas de baja densidad que va a ser la LDL y las lipoproteínas de alta densidad que va a ser la HDL. Cabe indicar también que dentro de cada tipo de lipoproteína hay gran heterogeneidad en cuanto a tamaño, composición y porcentaje de las proteínas y lípidos presentes dentro de cada una. Por tanto, vamos a saber que pues, van a existir muchos subtipos de las mismas lipoproteínas. Eso en cuanto a los conceptos generales de las lipoproteínas. Y ahora entrando en materia, vamos a hablar acerca de la primera lipoproteína que vamos a tratar el día de hoy, que es el kilomicrón o los kilomicrones. Los kilomicrones van a ser partículas lipoproteicas, las más grandes que van a existir y las menos densas, pues estas van a tener una densidad de menos de 1000 gramos por mililitros y van a tener un diámetro de entre 100 a 1200 nanómetros. Van a ser ricas en triglicéridos, es decir, más del 90% de su contenido total va a contenerlo. Y su principal apolipoproteína va a ser la ApoB48, aunque también van a poseer proteínas como lo son la ApoA1, ApoA2, la ApoC2, la ApoE y otras menores. También vamos a saber que las lipoproteínas se van a producir en el intestino y van a transportar los lípidos absorbidos, principalmente el triglicérido, al resto de los órganos y especialmente al músculo esquelético y al tejido adiposo, como lo mencioné en un principio. Vas a tener también que su principal función va a ser que los kilomicrones van a aportar a los tejidos los lípidos obtenidos en la ingesta, principalmente el triglicérido. Y pues estos últimos
Después de su hidrólisis en la luz intestinal, van a ser absorbidos como ácidos grasos y reesterificados de nuevo en forma de triglicéridos para poder ser empaquetados en forma de kilomicrones y luego secretados a la linfa en enterocitos, pasando después a la sangre, a los tejidos que más necesitan para su uso, tejido muscular y almacenamiento, que sería el tejido adiposo. eh, Vamos a tener que las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en cuanto a esta lipoproteína, va a ser que existen diferentes enfermedades hereditarias que van a afectar a los kilomicrones, de forma aislada a conjunta con otras lipoproteínas que contienen ApoB, bien sea por deficiencia de LPL o de su cofactor, la ApoC2, o de algunas proteínas implicadas en las estructuras, procesamiento intercelular y empaquetamiento de kilomicrones, como lo son la ApoB, la proteína microsómica, transferidora de triglicéridos y la proteína homóloga de SART1. También una manifestación clínica común va a ser el síndrome de kilomicronemia. Este va a ser un trastorno en el cual el cuerpo no va a tener la capacidad de descomponer las grasas, es decir, los lípidos, correctamente. Esto hace que las partículas grasas llamadas kilomicrones se acumulen en la sangre y pues este trastorno se va a pasar de generación, es decir, va a ser hereditario, que son la forma más típica en la que vamos a encontrar las manifestaciones clínicas en cuanto a esta lipoproteína. Bien, la siguiente lipoproteína de la que vamos a hablar el día de hoy es la VLDL. Las VLDL o las lipoproteínas de muy baja densidad son lipoproteínas de muy baja densidad que van a constar de una densidad de alrededor de menos 1006 gramos por mililitros. Estas van a ser producidas por el hígado y van a contener un diámetro de entre 45 a 100 nanómetros. Van a ser ricas en triglicéridos, es decir, alrededor del 90% de su contenido total los van a contener. Y también vamos a saber que en cuanto a su composición apolipoproteica, esta va a ser similar a los kilomicrones, salvo por dos aspectos esenciales. Pues no va a contener la ApoA1 y va a presentar la forma completa de ApoB100, porque en el hígado el lugar de síntesis de VLDL no se va a expresar como una enzima editora de ApoB. La ApoB100 va a ser la proteína estructural de VLDL y las lipoproteínas que se van a sintetizar en buena parte a partir del catabolismo, la IDL, la LDL y la LPA. El principal estímulo para la síntesis de VLL va a ser la captación y el catabolismo de kilomicrones residuales por parte del hígado. A partir de la lipólisis, la VLL va a producir lipoproteínas de densidad intermedia también, como la IDL, y a partir de estas se van a producir la LDL. Cabe recalcar también que la principal función de esta lipoproteína va a ser que de forma análoga a los kilomicrones se va a encargar del transporte de triglicéridos y de su suministro en forma de ácidos grasos a los tejidos muscular y adiposo. El proceso por el cual se van a generar los ácidos grasos a partir de los triglicéridos es básicamente idéntico al que ya se explicó en el caso de los kilomicrones y por tanto va a depender fundamentalmente de la actividad de la enzima LPL y de su cofactor ApoC2. El resultado de esta acción es que las VLL se hacen más pequeñas con una relación más pareja en su contenido en el colesterol y triglicéridos con mayor densidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en relación a estas lipoproteínas, va a ser que en cuanto al aumento de los niveles de VLL va a estar fuertemente ligado a la aterosclerosis, y también que
el nivel elevado de LDL puede estar asociado con un mayor riesgo de ataque cardíaco y de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, el nivel de colesterol de LDL rara vez se aborda cuando se lleva a cabo un tratamiento para colesterol alto. A continuación, mi compañera. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la lipoproteína IDLL. Las lipoproteínas de densidad intermedia, o conocida también como IDL, pueden tener una densidad de mayor a 1019 gramos sobre mililitros y menor a 1006 gramos sobre mililitros. Ok, estos son un grupo minotario de lipoproteínas que, como se ha mencionado, tienen una composición apolipoproteica similar a las anteriores, a las VLDL. Estas lipoproteínas son más pequeñas y densas que estas, presentando una menor proporción relativa de triglicéridos respecto al colesterol y que como corresponde a su origen mayoritario como producto de la lipólisis de las anteriores, de las BRD. Se cree que aproximadamente la mitad de estas partículas de IDL son capturadas a nivel hepático por receptores que reconocen a las lipoproteínas, a las apoproteínas ApoE, pero proceden mayoritariamente de las lipoproteínas BLD. Sin embargo, en una situación postprandial o en algunas situaciones patológicas pueden producirse por medio de una acumulación particular de las lipoproteínas IDL, que van a corresponder a kilomicrones residuales. Dentro de sus manifestaciones clínicas, tenemos que las enfermedades prototipo de esta acumulación en las disbeta lipoproteinemia familiar es debido a que parte de la presencia de variantes genéticas específicas en la apoproteína ApoE aparecen tener una menor afinidad por los receptores de la ApoE específicas hepáticas. Por ejemplo, el colesterol de la lipoproteína HDL y el colesterol LDL son dos tipos de lipoproteínas en donde una combinación de las grasas o lípidos y las proteínas eh, van a necesitar unirse a las proteínas para poder moverse en la sangre. Por el contrario, las HDL y las LDL van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, la HDL, que vamos a estudiar más a profundidad en las siguientes diapositivas, significa lipoproteínas de alta densidad en inglés, pero también las podemos conocer como colesterol. Bueno, el colesterol bueno. Este transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo a su hígado y su hígado luego él va a eliminar este colesterol por completo del cuerpo. Por último, la LDL va a significar que es la lipoproteína de baja densidad en inglés. También lo vamos a conocer como el contrario, el colesterol malo. Este es a un nivel alto de LDL, va a llevar a la acumulación de colesterol en las arterias. Ahora, como mencionamos, la LDL. Estas son partículas ricas en colesterol con un diámetro de 20 a 25 nanómetros, que son captadas por las células del cuerpo y de ese modo se proveen de este colesterol que van a requerir. Por su parte, la ApoB100 es la principal parte de la estructura de las apolipoproteínas que va a contener esta lipoproteína LDL. Estas de baja densidad van a tener una densidad mayor a 1063 gramos sobre mililitro y menor a 1019 gramos sobre mililitro. Se van a caracterizar por su contenido estructural, como mencioné, de la ApoB100, pero y tienen este componente lipídico mayoritario en los esteres de colesterol. Las funciones de esta lipoproteína va a ser el transporte y la entrega del colesterol a las células, incluyendo los tejidos periféricos e el hígado. Las LDL van a ser reconocidas por ser situadas en la membrana plasmática, que van a reconocer la apoproteína principal y la otra apoproteína, que es la ApoE.
Este receptor de LDL va a ser sintetizado por múltiples estirpes celulares y viajan hacia la membrana plasmática, quedando fijado por una proteína, denominada la proteína clatrina. En ciertas zonas va a denominarse también como hoyos revestidos. Y aproximadamente cada 5 minutos hayan unido o no estas LDL, en estos hoyos revestidos experimentan la endocitosis. Estos van a ser transportados hacia el citoplasma finalmente como una forma de endosomas. En ciertos casos en donde éstas se contengan unidas al receptor, el contenido proteico y lipídico de las mismas va a ser hidrolizado hasta formar los aminoácidos y el colesterol no esterificado. Este colesterol, bueno, no esterificado es el tóxico para las células por encima de una cierta concentración y por lo tanto debe ser o bien utilizado para una síntesis de las membranas o de las hormonas, o también bien convertido por las enzimas del tipo acilcolesterol, aciltransferasa. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la lipoproteína LDL es que al tener demasiado colesterol en la sangre, que es la LDL, esta LDL adicional junto con otras sustancias van a formar una placa. Esta placa se va a acumular en las arterias, lo que se conoce como arterioesclerosis, y en la enfermedad de las arterias coronarias va a ocurrir cuando la acumulación de esta placa se va a encontrar en las arterias del corazón. Van a hacer que las arterias se endurezcan y se estrechen, lo que disminuye o va a bloquear el flujo de la sangre a su corazón, dando que esta sangre transporta oxígeno a su corazón. Esto va a significar que el corazón no va a poder obtener el suficiente oxígeno. Como unos síntomas vamos a poder tener una causa de angia, que es un dolor fuerte del pecho, o si el flujo de esta sangre está completamente bloqueado, finalmente un ataque al corazón. Por último, tenemos la lipoproteína HDL, que esta tiene un diámetro de 25 y 10 nanómetros, y sus fosfolípidos son principal lípido. La principal proteína va a ser la ApoA1 y va a poseer ApoA2 y ApoC1. También podemos encontrar ApoC2 y finalmente ApoC3. También como una apoproteína principal va a ser su apoproteína ApoE, en donde también estas tres mencionadas anteriormente, que son las ApoC, van a ser libres libres y transferibles entre varias lipoproteínas. Es por esto que se considera que las HDL van a constituir la partícula reservoria no solo de las ApoC, sino también de las ApoA. Estas HDL van a ser producidas por el hígado en un 30% y también en el intestino representando un 70%. La función principal va a ser extraer el colesterol sobrante de las células y transportarlo al hígado para la eliminación en forma de ácidos biliares y el colesterol en las heces. El proceso de extraer el colesterol de la periferia y llevarlo concretamente al hígado se va a conocer como un transporte reverso de este colesterol. Finalmente, las lipoproteínas de baja densidad, o también como las que mencioné anteriormente, las LDL, van a tener la función de transporte para entregar este colesterol a las células. Finalmente, tenemos que las manifestaciones clínicas propias en un nivel alto de esta lipoproteína HDL se va a relacionar en general con una menor incidencia del infarto de miocardio o de riesgo cardiovascular. Las concentraciones elevadas del colesterol HDL suelen correlacionarse con una disminución de riesgo cardiovascular, pero el aumento de estas concentraciones como consecuencia de algunos trastornos genéticos puede no protegerte de esa enfermedad en sí, sino que lo que puede deberse es a un trastorno asociado a los lípidos y el metabolismo. Sus causas principales de niveles elevados son una sola o varias mutaciones genéticas que van a conducir a una hiperproducción o una eliminación insuficiente del HDL y una causa secundaria de la hipercolesteremia de la
HDL son el alcoholismo, puede ser crónico pero sin cirrosis, un hipertiroidismo o una cirrosis biliar primaria. Dentro del tratamiento, fármacos que podemos encontrar como la insulina, corticoides o fenitoína también pueden ser parte de estos. Finalmente, una deficiencia de proteína de las transferasas esteres de colesterol va a ser un trastorno autosómico recesivo causado por una mutación del gen CETP, que es la deficiencia de estas proteínas. La proteína va a facilitar la transferencia de los esteres de colesterol a otras lipoproteínas y su deficiencia va a afectar a la concentración de la lipoproteína de baja densidad, que es la LDL. También va a reducir la velocidad de la eliminación de la HDL. Y por último, en una hiperalifalipoproteinemia familiar, que es un trastorno autosómico dominante causado por varias mutaciones genéticas no identificadas. También puede ser por medio de una causa hiper de producción de la apoproteína A1 y algunas variedades de las apoproteínas C3. Este trastorno suele diagnosticarse incidentemente como la concentración plasmática del colesterol HDL mayor a 80 miligramos sobre decilitros y mayor a 2.1 milimoles. Muchas gracias.